Listo, hágale. ¿Quién tiene de pronto alguna duda frente a las lecturas que se hicieron de los tres impuestos o de los tres conceptos que vamos a trabajar hoy, como para que abarquemos primero dudas y de pronto de esas mismas dudas puede salir la conversación que se pueda tener de dichos impuestos y si no ya pues complementamos con el material que se tiene y la teoría que se debe de tener claridad o en la que se tiene que hacer claridad? ¿Quién tiene de pronto alguna duda? Profe, yo inicié pues en el orden que usted los colocó en la plataforma, ¿cierto? El primero, una de las primeras cosas que me surgió fueron respecto a del régimen de propiedad horizontal, ¿cierto? Es un Sí, régimen señor. que pasó a ser especial, un régimen especial. Eh, Cuando este tipo de empresas que es, quiero entender que es de carácter civil, ¿cierto? Pero al ponerlas de carácter especial, como que cambiaba esa condición, ¿cierto? O sea, algo pues entendí sobre eso. Pero mi inquietud era, ese tipo de empresas, profesor, incluso llevan como una especie de doble contabilidad, porque hay una parte que está exenta, ¿cierto? Que es como lo de por ser sin ánimo de lucro. Y si ya era, por ejemplo, las cuotas de administración, todo esto. Pero cuando ya entraba a tener ingresos por zonas comunes, como lo explica el documento, eso sí es grabado, ¿cierto? Creo que era con un 20, si no estoy mal. Entonces, en ese tipo de empresas, profesor, de sociedades, no sé cómo llamarle ahí, entonces las personas llevan una doble contabilidad al momento de pagar eso. No, mira, te explico. Lo que pasa es que antes de la ley 1706 de la reforma tributaria del 2012, todas las entidades o propiedades horizontales tenían la particularidad de que no eran contribuyentes del impuesto de renta. ¿Sí? Entonces, todos los ingresos que ellos percibían simplemente no pagaban impuestos, sino que porque digamos que los ingresos que tienen ese tipo de entidades es para, digamos, para ¿cómo se podría decir? Para la sustentación de todo el mantenimiento de las zonas comunes, o sea, la manutención del mantenimiento de las zonas comunes. Entonces, ¿qué pasa con estas entidades que se conocen de economía mixta o de uso mixto? Que son las de uso mixto son las que tienen vivienda y locales comerciales. Y las otras son las propiedades horizontales comerciales, que son lo que conocemos pues, como centros comerciales. ¿Qué está pasando con estas entidades? Pues que ellas recibían cotas de administración de los propietarios de los locales o de los bienes para poder hacer mantenimiento de las zonas comunes, pero adicionalmente se estaban beneficiando de generar otros tipos de ingresos. Caso puntual en los centros comerciales, usted encontraba espacios publicitarios que le vendían a usted para que usted hiciera publicidad o el tema de arrendamientos de parqueaderos. O sea, los centros comerciales también algunos tienen el parqueadero arrendante, usted paga 2.000, 3.000 pesos por el arrendamiento. Entonces, ¿qué hizo esa reforma tributaria? Fue que esos ingresos que se tienen por fuera de las cuotas de administración de los locales o de los bienes se tendrían que llevar a una cuenta separada para poder tener el control. Y adicionalmente los costos y gastos que se generen para poder generar ese ingreso o que soporten la generación de ese ingreso también se tendrían que llevar separados para poder hacer la declaración de renta y la utilidad que genera esos ingresos, poder pagar impuestos sobre ellos. ¿Impuestos en qué sentido? No se pierde digamos, la condición de persona natural, de entidad sin ánimo de lucro, que la entidad sin ánimo de lucro, recuerde que si ellos hacen uso de los excedentes para digamos, para el cumplimiento del objeto social de ellos, pues automáticamente lo que se hace es que si las unidades residenciales o las propiedades horizontales reinvierten ese dinero en el beneficio de ellos mismos, automáticamente lo que se hace es que no pagan el impuesto de renta, sino que están excluidos o exentos de ese impuesto de renta. ¿Sobre qué sí pagarán impuesto de renta? Sobre aquellos conceptos que en un momento dado no tengan deducibilidad. Ejemplo, hay que identificar cuál es el 4 por mil que ellos tienen para el tema de el uso de esos arrendamientos o de esa generación de ingresos. Y algunos que en un momento dado yo puedo pagar, pero que no me es deducible, sobre ellos sí pago el impuesto de renta y grabo una tarifa del 20%. Eso es lo que pasa particularmente pues, para esas entidades propiedades horizontales.
que es lo que decimos, centros comerciales principalmente, o las de uso mixto, que las de uso mixto es que tienen habitación o que tienen unidades de vivienda y adicionalmente locales comerciales en los cuales hayan una generación de ingresos. Hay algunas entidades de estas que son de uso mixto, o sea, que nosotros conocemos, las que son, por decir algo, tienen dos torres de apartamentos y en el primer piso tienen 4 locales comerciales. Si esos locales comerciales no se genera ninguna publicidad, no se cobra parqueadero, no se hace nada, tiene la misma condición de las otras, o sea, no hay separación de los ingresos porque solamente se están haciendo manutención de pues, o sea, se reciben las cuotas de administración para hacer la manutención de los bienes o las áreas comunes. ¿Sí queda claro, Wilmar? Sí, profe, no, sí, sí me queda claro, pero ahí el arriendo es tomado, pues el arriendo es un ingreso, ¿sí? En este caso. Sí, Pues claro. el arriendo no se grava, profe, ¿o sí? No, sí, claro, se graba el arrendamiento porque ellos lo que hacen es arrendamientos de otros espacios dentro del centro comercial o hacen arrendamientos de vallas publicitarias dentro del centro comercial o lo que nosotros llamamos el arrendamiento de parqueaderos, pues si en un momento dado tienen la posibilidad o de cobrar parqueadero cuando usted ingresa al centro comercial o en un momento dado de arrendarte en una celda si estás dentro del centro comercial y necesitas un parqueadero adicional al que tú tienes dentro del local. Ah, listo, profe. Gracias, profe. Listo. ¿Alguna otra duda y inquietud frente al tema? No de Wilmar, sino pues de los impuestos de IVA, impuesto al consumo y los impuestos territoriales que principalmente les puse pues ahí industria y comercio que es como el que más se trabaja. Profe, yo tengo otra duda, una duda con el IVA. Sí, dime. Era cuando hacía referencia a que el IVA de vehículos usados es el 16%, ¿cierto? Y en los vehículos también pagan el impuesto al consumo, ¿cierto? Sí. Correcto. Y habían, digamos, un vehículo usado mayor a 4 años, el modelo, paga tanto IVA como impuesto al consumo del 16%, o sea que la carga ahí sería del 32%, pues quedemos con esa inquietud, profe. Y Listo. lo segundo, profe, como para completarle una de la pregunta, ¿qué pasa cuando hay un intermediario, esas compraventas, ellas están obligadas pues a cobrarle al comprador ese IVA, ¿cierto? Ese IVA o ese impuesto al consumo. ¿Qué pasa con ese IVA cuando es entre particulares que uno ve, sí, hay un traspaso, pero uno no ve que, pues uno, la verdad, uno no paga IVA, ese IVA ahí se pierde, ¿tendrá uno en algún momento un problema por no haber pagado ese IVA? No, mira lo siguiente, Wilmar. Recuerda que dentro de la categoría para digamos, para la comercialización de productos grabados y exentos, nosotros tenemos 2 clasificaciones de contribuyentes, que son contribuyentes del régimen común y contribuyentes del régimen simplificado. Los contribuyentes del régimen común son aquellos que están obligados a facturar IVA. ¿Quiénes, digamos que esa clasificación o esa separación sobre quiénes se tienen que hacer? Sobre las personas naturales, porque las personas jurídicas inmediatamente una persona jurídica genere o comercialice bienes o servicios grabados o exentos, se vuelve régimen común. O sea, ahí no hay que hacer ninguna determinación. Y si estamos hablando de personas naturales, las personas naturales se tienen que identificar o se tiene que cumplir 7 requisitos para que en un momento dado no sean régimen común. Y es que el artículo 499 del Estatuto Tributario, uno es que no haya generado ingresos durante el año superiores a 4.000 VT. Esas 4.000 VT para este año son como alrededor de 120 millones de pesos. Que no tenga más de un establecimiento de comercio, o sea que si usted como persona natural tiene 2 o 3 establecimientos de comercio donde está desarrollando la actividad, automáticamente pasas a ser régimen común. Otro, que no sea agente aduanero, usuario aduanero, perdón, no sé, el que es usuario aduanero es aquella persona que importa o exporta. Entonces, si en un momento dado tenés un producto donde vos haces exportación o tenés un producto que importás y lo haces directamente, entonces automáticamente te volvés régimen común. Siguiente, que en un momento dado dentro del establecimiento o el local en el que estás no se desarrolle una actividad bajo franquicia
o bajo algún tema intangible, o sea, franquicias, concesiones, regalías. Si usted en un momento dado compró una franquicia de algún establecimiento de comercio o alguna marca y montase ese establecimiento sin todavía mirar los ingresos, automáticamente te vuelve régimen común. Otro, que las consignaciones durante ese periodo gravable no superen 4.500 VT. Para este año estamos hablando por ahí alrededor de 128 millones de pesos. ¿Cuál me hace falta? Que si en un momento dado haces una transacción o tenés un cliente que implica que vendes a ese mismo cliente más de 3.300 VT, ya también te pasas al régimen común. Entonces, ese artículo trae digamos, esas condiciones. Si violas una de ellas, inmediatamente te tendrás que trasladar al régimen común. La de los 4.000 VT, vos tenés que estar monitoreando durante el año. En el periodo que inmediatamente cumplas las 4.000 VT, tenés que solicitar a irte a matricular como régimen común. Y también con la persona con un mismo cliente que hagas una transacción de las 3.300 VT, sea que usted automáticamente me esté firmando un contrato, pongámosle que usted y yo estemos haciendo un contrato, y las 3.300 VT son como alrededor de 90 y pico millones de pesos. Entonces pongámosle que usted y yo estamos haciendo un contrato de 100 millones de pesos, el solo hecho de ya estar firmando un contrato de 100 millones de pesos implica que usted se tiene que volver régimen común, sin hacer todavía ninguna venta, o sea, apenas vas a empezar, pero el solo hecho de que ya estemos identificados que el contrato supera las 3.300 VT, te tienes que pasar al régimen común. O la otra es que durante el periodo que yo te esté facturando, si en ese momento yo te hago una facturación y llego a las 3.300 VT con ese mismo cliente, te tienes que trasladar. Caso puntual, poniendo un ejemplo, los abogados. Vos estás llevando los casos o un abogado te está llevando los casos de la empresa, se gana una demanda y te cobra 40 millones, se gana la segunda demanda y te cobra los otros 40, y se gana una tercera y te cobra 15 millones, automáticamente ya estás hablando de 95 millones, te tienes que pasar para el régimen común, ¿sí? Entonces, ahí en ese tipo de empresas, en ese tipo de conceptos tenés esos dos, régimen simplificado y régimen común. ¿Qué pasa con las personas naturales que hacen transacciones así no facturan el IVA? Pues obviamente estas personas pertenecen al régimen simplificado porque no cumplen esos topes. Entonces, si yo le vendo a usted un vehículo que me vale 40 millones de pesos, y me dedico a esa actividad, porque hay que tener esa particularidad, si yo me dedico a la actividad de comercialización de vehículos, entonces ese vehículo es grabado con IVA. Pero si yo estoy vendiendo un vehículo, el cual es mi propiedad y sobre él simplemente lo que hice fue que en venderlo, entonces ahí no se considera una venta grabada, sino que usted lo que está haciendo es la venta de un activo fijo. Al hacer una venta de un activo fijo, los conceptos de las ventas de activos fijos son sin IVA, o sea, son excluidos de IVA. Entonces, pero yo a veces manifiesto que ese tema del IVA es algo complejo, porque en algunos casos, siendo el mismo producto, ese producto es grabado o es excluido, o en un momento dado puede ser exento dependiendo digamos, para la dirección a la donde se vaya a ir. Caso puntual siempre se pone el ejemplo de una cabeza de ganado. Si la cabeza de ganado se va para un frigorífico, automáticamente al pasar por frigorífico, esa res es exenta. Pero si yo se la vendo al carnicero del pueblo y no pasa por un frigorífico, sino que él mismo en la carnicería hace el sacrificio de la res, esa es excluida. Entonces, mire, siendo la misma cabeza de ganado. Entonces, a veces en ese tema también hay que tener esa revisión. Si estamos hablando de un vehículo y tu actividad comercial es comercializar vehículos, ese vehículo es grabado con IVA. Si es una venta de un activo, porque no es comercialización, ese vehículo es sin IVA, ¿no? Es excluido del IVA. Eso es lo que pasa en esa transacción que vos haces automáticamente entre dos personas, pues si no hay cobro de IVA. Profe, entonces, pero cuando, digamos, yo voy a comprar un vehículo usado y tiene esas dos características, pues que es usado y que tiene más de 4 años, y luego a través de una entidad que está dedicada a la compra-venta de vehículos, como puede ser, digamos, pues esos negocios que con toda seguridad facturarán más de ese tope, ahí yo pagaría un impuesto del 32%, pues sumado el IVA más el de consumo. Sí, pero mira lo siguiente que pasa con las compraventas, hablando particularmente de las compraventas. Las compraventas lo que hacen es una cosa de mandato o un proceso de mandato, y es que ellos están vendiendo en cabeza tuya.
Entonces, por decir algo, ¿usted qué hace? Usted va y deposita el vehículo allá y dice, deposita un vehículo que vale 40 millones de pesos. Cuando yo voy y le compro el vehículo que usted puso en la concesionaria lo que está sirviendo es de una intermediación. Y esa intermediación, lo que se cobra o lo que la concesionaria gana, o de la compraventa, pues hablando particularmente de la compraventa, es simplemente una comisión o una intermediación. Entonces ahí es donde usted la compraventa le dice, lo vendió en 40, pero le va a cobrar el 10% o el 5% o el 3%, el 2%, dependiendo de la negociación que hagas con la compraventa. Entonces, ahí lo que se tipifica es un ingreso recibido para terceros. O sea, que realmente quién está haciendo la transacción entre la compraventa, entre Wilmar, John Monsalve y la compraventa se aísla de la transacción porque él viene a ser es un intermediario y efectivamente la transacción la está haciendo Wilmar con John. No entre Wilmar la compraventa y la compraventa hacia John. Para poder que se dé el tema de la compraventa hacia John es que yo le pague a usted el vehículo, yo lo deje en mi compraventa y ya miro yo a quién se lo vendo. Pero normalmente las compraventas nunca hacen eso, las compraventas son un intermediario. La compraventa le sirve de una vitrina para que usted ponga su vehículo y yo pueda ir a verlo y comprarlo. Ok, profe, muchas gracias. Entonces ahí, cuando usted me dice, pero la compraventa, ¿por qué no me factura el 32 del IVA, pues, o el 32% entre el IVA y el hipoconsumo? Es porque el que está vendiendo el vehículo es Wilmar y Wilmar no es sujeto del impuesto de IVA. Listo, gracias. Sí queda claro para todos la pregunta que hace Wilmar pues, con el vehículo. Y para completar un poquitico el tema de los vehículos, Wilmar, es cuando usted compraba una concesionaria, no a una compraventa, sino a una concesionaria, un vehículo nuevo de alta gama, ese vehículo tenía para algunos vehículos el 25 y para otros el 35. ¿Qué fue lo que hizo esta reforma tributaria? Dejar una sola tarifa del 16% a una tarifa general que es la que siempre manejábamos, y la diferencia lo que hizo fue que la llevó al impuesto al consumo. Entonces tenemos el impuesto al consumo del 16%, entonces es donde vos identificas que pagas el 32% de ese impuesto. Pero la realidad es que ese estaba dado, como es el caso, por decir algo, de los servicios de telefonía celular. Los servicios de telefonía celular también tenían la particularidad, se cobraba el IVA del 20%. Al quedar con la reforma que solamente iba a quedar IVA del 16%, entonces quedaba un IVA del 16% y se pasaba a una tarifa del 4% a través del impuesto al consumo. Y el otro que cambió frente al tema del impuesto al consumo, ya abarcando pues ese impuesto ya que lo tocamos, el otro que cambió fue aquellos servicios de restaurante que tenían tarifa de IVA del 16%, se les eliminó la tarifa del 16% del IVA porque pasaban a ser un producto excluido y se le agregó la tarifa del impuesto al consumo del 8%. Esa tarifa del 8%, pues uno siempre esperaba que obviamente los restaurantes disminuyeran precios en su servicio, pero eso no fue real. O sea, el 8% se lo ganó el negocio o el establecimiento como tal. O sea, usted cuando iba a un restaurante, usted no vio que si se comía un plato por 20.000 pesos, usted haya disminuido a 18.000 por el tema del impuesto del IVA y el impuesto al consumo. Entonces siguió con la misma tarifa del 20%, simplemente es que ellos se ganaron ese 8% en el tema frente al precio de venta. Y otra aclaración que hay que hacer con el tema de los restaurantes o el servicio de alimentación, que es el que está grabado con el impuesto al consumo, si ese servicio de restaurante o de servicio de alimentación se hace a través de lo que se conoce como el servicio del catering, ese producto es grabado con IVA, ese no quedó grabado con el impuesto al consumo, sino que quedó grabado con el IVA del 16%. Y adicionalmente, si usted tiene o va y recibe un servicio de restaurante o de alimentación con uno de los restaurantes que estén manejando franquicia, ese también es grabado con IVA del 16%. O sea, ahí no vas a ver el servicio del impuesto al consumo, sino el IVA. Pongo el ejemplo. Si usted va y compra una hamburguesa McDonald's a uno de los establecimientos de McDonald's, cuando usted revise la factura, automáticamente te están cobrando el IVA del 16%. Ahí no hay impuesto al consumo. ¿Por qué? Porque recuerde que McDonald's es una franquicia, entonces como se está trabajando un establecimiento a través de franquicia, ese producto es grabado con IVA, no es con impuesto al consumo. Pues como para abarcar ese tema pues, del impuesto al consumo. El impuesto al consumo es un impuesto
similar y tiene, digamos, como toda la metodología del impuesto al IVA. Es un impuesto al consumo, es un impuesto que se grava sobre la venta y comercialización del servicio o la transferencia del bien o del servicio que se esté pagando con ese impuesto. Tiene el mismo, digamos, el mismo sujeto pasivo, es el consumidor final del bien. O sea, casi que digamos que tenemos dos conceptos muy similares al tema del IVA, el impuesto al consumo y el IVA como tal. Simplemente es que hay que revisar cuáles son grabados con el impuesto al consumo y cuáles son grabados con el impuesto al IVA. ¿Alguna duda de ese tema que Wilmar nos pregunta, pues sí, que nos sirve para ilustrar el impuesto al consumo? ¿Alguna otra duda, muchachos, que podamos trabajar antes de hablar del IVA? O de algunas particularidades que hay que tener pues como presente en el impuesto del IVA. Profe, el impuesto al consumo tiene 3 tarifas, 4, 8 y 16. Esa del 4 está dirigida específicamente al servicio de telefonía móvil. ¿Al servicio de telefonía móvil o a la compra y venta de celulares también? No, al servicio de telefonía móvil. La de venta de celulares es del impuesto del IVA. Ese es el servicio el servicio como tal, o sea, el tener datos y pues, o sea, el servicio como tal, no a la comercialización de los equipos, porque la comercialización de los equipos tiene IVA del 16. Correcto, profe. María Antonia. Y el otro concepto del 8 es lo que hablamos ahora, el tema de los restaurantes, el servicio de alimentación o que se hace a través de restaurante, porque es lo que les decía, el servicio de catering quedó excluido de ese impuesto al consumo y quedó grabado con el IVA. Bueno, hago una pregunta. ¿Ustedes tienen claro qué es el servicio catering? A veces uno habla pues como asumiendo que todo el mundo tenga claro el concepto. Sí, profe, pues creo que es la contratación que muchas empresas tienen de alimentación, ¿no? Exacto, el servicio catering es lo que nosotros conocemos como el restaurante empresarial. Por ejemplo, Fabricato, por poner un nombre de una empresa, le da la alimentación a los empleados o le vende la alimentación a los empleados porque muchos de ellos lo que hacen es que hay una comercialización de la alimentación. Lo que pasa es que uno a veces también identifica entre esas empresas grandes que es que le venden la alimentación, pero la venden a 100 pesos cada alimento. Entonces uno dice, pues se la están regalando. No hay un regalo. Se la venden a 100 pesos. Esa es la tarifa que ellos determinaron. ¿Por qué lo hacen? Por un tema laboral. Que si ellos regalan la alimentación, eso se les vuelve salario y al volverse salario, pues hace factor prestacional, hace factor seguridad social. Entonces eso es lo que buscan las empresas en un momento dado cuando lo que hacen es no regalan el producto, aunque uno dice, pues 100 pesos es un regalo, la alimentación que me están dando es un regalo, pero ahí no se tipifica el regalo, porque el regalo es que yo cobre cero valor, al cobrar 100, yo lo que estoy haciendo es que les estoy vendiendo un plato por 100 pesos. Que todos quisiéramos, los que no estamos dentro de ese sistema, quisiéramos que nos vendieran un plato en 100 pesos, pues obviamente, pero lo que buscan es un tema laboral, o sea, que no se tipifique ahí el tema laboral frente al tema del servicio de catering. Pero es el servicio del catering lo que se contrata a través como de un buffet, digámoslo así, pues como para, o sea, que son los servicios empresariales o que usted en un momento dado dentro de algún evento o algún concepto solicite ese servicio a través, pues como de lo que nosotros llamamos como autoservicio o lo que vaya a través de venta, pues como en un punto y que sea un tema de autoservicio. Eso es lo que se conoce pues como servicio catering. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces arranquemos con el tema del IVA, pues como haciendo algunas aclaraciones que se tienen que hacer frente al tema de este impuesto. Este impuesto del IVA, digamos que hay que identificar el hecho generador. El hecho generador pues, es la comercialización de bienes corporales muebles, porque acuérdense que el tema de los inmuebles no está grabado con el impuesto al IVA, que sea un servicio que sea considerado prestado en el territorio nacional. Si se considera prestado no en el territorio nacional, sino a nivel internacional, pues no estaría grabado con el impuesto del IVA en Colombia.
que obviamente en un momento dado se está haciendo alguna importación de un bien corporal mueble y que esa importación que se haga, ese bien en Colombia esté grabado. Si está grabado, entonces automáticamente ese bien entra con gravamen del impuesto del IVA para poder que, digamos, no tenga, en el buen sentido de la palabra, un beneficio frente al bien colombiano o local. También el hecho generador son el tema de la circulación y operación de ventas de juegos de suerte y de azar. Estos juegos o estas ventas de azar hay que hacer una claridad. Recuerden que San Andrés es un territorio excluido de IVA, o sea, todas las transacciones de comercialización de bienes o servicios que se hagan en San Andrés nunca se cobrará IVA porque están excluidos de IVA, excepto los juegos de azar, porque ya los juegos de azar, al estar grabado, pues San Andrés queda grabado con ese tema de los juegos de azar. Hay que hacer pues como esa particular para que les sirva a ustedes esa aclaración. Y la otra es que la venta de activos fijos, bien sea que se traten de automotores o de otros bienes, y adicionalmente que se venda habitualmente a nombre o por cuenta de terceros. Cuando nosotros decimos aquí por cuenta de terceros, estamos hablando frente al tema de las compraventas. También el hecho generador es la venta de aerodinos. ¿Saben qué es aerodinos? O sea, lo que nosotros conocemos como aviones de baja gama, pues, o lo que nosotros conocemos como de un solo motor, que son los aerodinos. Y cuando nosotros digamos que tenemos que hacer algunas prestaciones de servicios que decíamos dentro del tema de que se consideraran en el territorio nacional, entonces ahí tendríamos que hablar de lo que es la territorialidad del IVA. En algunos conceptos hay que, digamos, resaltar que para poder que se consideren prestados en el territorio nacional se tiene que cumplir esa característica. Caso puntual de los servicios de telecomunicaciones que son prestados mediante el sistema de conversión internacional de tráfico saliente o entrante. Para poder que se considere grabado, se considera prestado en la sede del beneficiario. Aquí estamos hablando para aquellos, por decir algo, el consumo de DirecTV. Si yo hago una contratación de un servicio de DirecTV, esa contratación, pues obviamente queda grabada con el impuesto del IVA en el lugar donde yo hago la instalación de la antena. Entonces, si la instalación de la antena la hago en el territorio nacional en Colombia, ahí se graba con el impuesto del IVA. La otra es los servicios que se consideran prestados en la sede del prestador del servicio, salvo en los siguientes eventos. O sea, que aquí, ¿qué decimos? Que si en un momento dado una empresa extranjera presta su servicio desde el exterior, para poder que se consideren grabados en Colombia, tienen que cumplir esa particularidad, es que sean servicios relacionados con bienes inmuebles que se entenderán prestados en el lugar donde esté ubicado el inmueble. Entonces, una empresa del exterior viene a Colombia, me hace un mantenimiento a un inmueble, al estar ubicado aquí en Colombia, pues automáticamente se considera que ese servicio es grabado en Colombia, a pesar de que la empresa extranjera venga, haga el mantenimiento y automáticamente salga nuevamente del país, entonces se considera prestado en Colombia. Otro concepto para poder que se considere prestado en Colombia son los siguientes servicios que recaen en el lugar donde se realicen materialmente, el tema de carácter culturales, artísticos, así como los relativos a las organizaciones de los mismos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros, una empresa colombiana, vamos y prestamos o hacemos alguna actividad cultural o artística en otro país, pero automáticamente no se considera territorial aquí en Colombia porque fue donde se prestó el servicio. Entonces ese bien o ese servicio, ese evento artístico yo lo facturaría sin IVA porque no se considera prestado aquí en Colombia. Y si fuera al revés, que una entidad venga y la preste aquí en Colombia o se realice aquí en Colombia, también sería grabada con el impuesto del IVA. El otro concepto que tenemos ahí son los de carga y descarga, transbordo y almacenaje, que obviamente se prestan donde realmente esté dado, pues si la carga o la descarga se está haciendo aquí en Colombia, pues entonces se facturaría el impuesto del IVA aquí en Colombia. Si la carga o la descarga, a pesar de que sea una empresa colombiana, se está haciendo en otro puerto diferente a uno que sea colombiano, pues automáticamente se considera excluido porque no lo estamos haciendo dentro del territorio nacional.
Y lo otro es los siguientes servicios efectuados desde el exterior, o sea, que la empresa ni siquiera venga a Colombia, sino que lo haga desde su lugar de origen, a favor de usuarios que estén o que su destinación o estén ubicados en el territorio nacional, se entienden prestados en Colombia. ¿Qué quiere decir esto? Que una empresa del exterior que nunca vino a Colombia me venda o me comercialice o me preste ese servicio desde allá del exterior y yo estoy ubicado aquí en Colombia, pues automáticamente se considera grabado aquí con el impuesto al IVA. ¿Cuáles son esas? La comercialización de licencias y autorizaciones para el uso y explotación de cualquier título de bienes incorporales o intangibles. Entonces, si yo compro un software a una empresa ubicada, porque si algo en México, y ella me la vende y me la entrega aquí en Colombia, y yo la uso aquí en Colombia, pues ese bien, ese servicio se considera grabado en Colombia con el impuesto del IVA. Ya lo que voy a hacer es explicarles cómo se cobraría ese IVA cuando la empresa ni siquiera está matriculada aquí en Colombia o no tiene un establecimiento aquí en Colombia. Ya les voy a hacer esa claridad. También son, digamos que aquellos que sean del exterior, pero que se prestan en Colombia, los servicios profesionales de consultoría, asesoría y auditoría, los arrendamientos de bienes corporales muebles, con excepción de los correspondientes a naves, aeronaves y demás bienes muebles destinados al servicio de transporte internacional para empresas dedicadas a esa actividad. Ese sí, a pesar de que la empresa esté fuera, si nos lo presta aquí en Colombia, se considera grabado para Colombia. Los servicios de traducción, corrección o composición de textos, igual, si la empresa está en el exterior, pero ese texto es para una empresa ubicada aquí en Colombia, se considera grabado. Los servicios de seguros, reaseguros o coaseguros, salvo los expresamente efectuados. O sea que igual, si hay una empresa del exterior que me está respaldando una reaseguro aquí en Colombia, por estar ubicada la empresa aquí en Colombia, la que le está haciendo el reaseguro, ese servicio es grabado con IVA. Los realizados en bienes corporales muebles, con excepción de aquellos directamente relacionados con la prestación del servicio de transporte internacional, los servicios de conexión o acceso satelital, cualquiera que sea la ubicación del satélite, lo que hablábamos, si tengo una empresa en el exterior que me está prestando ese servicio, independiente de donde tenga el satélite, pero me lo esté prestando una empresa ubicada en Colombia, ese servicio es grabado. Y los servicios de televisión satelital recibidos en Colombia, para lo cual la base gravable estará conformada por el valor total facturado al usuario en Colombia. Entonces, se haría la pregunta, ¿cómo hace una empresa del exterior para pagar el IVA aquí en Colombia cuando ella ni siquiera viene, no conoce la legislación colombiana, no tiene ningún vínculo aquí en Colombia, no se matricula con ningún establecimiento? Digamos que ese cobro del IVA se haría de la siguiente forma. La empresa que está comprando el servicio hace un proceso que se llama retención del impuesto del IVA, que corresponde al 100%. O sea, ¿qué tendría que hacer? Si yo compré por decir algún software que equivale a 1 millón de pesos, pues el IVA que se tendría que facturar si el software se estuviera comprando en Colombia sería de 160.000 pesos. Esos 160.000 pesos se hacen a través de una retención del impuesto del IVA que la empresa que lo compra lo retiene y se lo paga a la DIAN a través de la declaración de retención en la fuente, y esa retención que él practica y que se la entrega a la DIAN, se la puede descontar en la declaración de IVA. O sea que ahí lo que nosotros estaríamos hablando es lo que se conoce como una retención teórica. Yo se la retengo a esa empresa supuestamente, voy y se la pago a la DIAN, pero la DIAN me permite que yo me la descuente en mi declaración de IVA. ¿Sí? Esa sería la forma de nosotros hacer retención en la fuente, retención del IVA para aquellas empresas y que la DIAN reciba ese ingreso a través de la retención del IVA. Entonces, para estos servicios en los cuales se consideran prestados desde el exterior, pero que se consideran grabados aquí en Colombia por esa persona estar ubicada en Colombia. También dentro del impuesto del IVA tenemos los hechos que se consideran venta. O sea, recuerden que la generación o el hecho generador es la comercialización de bienes y servicios, pero hay que tener alguna particularidad en qué momento se considera venta y qué no se considera venta. Entonces, para hacer esa claridad, dice que todo acto que implique transferencia de dominio a título gratuito o oneroso de bienes corporales muebles. Cuando nosotros decimos a título gratuito, ¿qué podría ser? ¿Quién considera que puede ser un concepto de título gratuito? Una donación. Una donación es lo que nosotros conocemos como un tema de título gratuito. Otro concepto a nivel de título gratuito, que estemos dando alguna muestra o algún, sí, digamos una muestra de un inventario, que a veces uno le dice,
yo te quiero comprar X producto, pero mándame uno, yo lo pruebo, yo le hago pruebas o yo le analizo el tema de resistencia, calidad, contextura, bueno, cualquier concepto que se pueda hacer. Entonces, esa entrega de ese bien yo no se lo estoy haciendo a través de una donación, sino que se lo estoy dando a través de concepto de muestra y que se considera gratuito. Ese bien también es grabado con el impuesto a las ventas. Lo que pasa es que lo que dice la DIAN es que usted puede regalar lo que usted quiera, simplemente es que a la DIAN le reconozcan el impuesto que se generó por ese producto que usted está regalando, porque si no lo regalara, ¿dónde estaría dado ese producto? Pues obviamente estaría dado a través de una venta y una generación del impuesto. Hay que hacer una aclaración frente a ese tema. Hay algunos contadores que hacen, digamos, un proceso inadecuado frente a esto cuando hacen donaciones o dan degustaciones o dan muestras, y es que el producto o el bien lo descargan del inventario y facturan un IVA a través del valor del costo, cuando la normatividad está clara y es que el IVA se tiene que cobrar sobre el valor comercial que usted lo tiene. Ejemplo, yo le mando a usted un producto para que usted, o sea, una muestra, ese producto a nivel comercial yo lo vendo en 100.000 pesos, yo no puedo decir que como a mí me costó comprar los 50.000, entonces yo solamente voy a calcular el IVA sobre 50, sino que lo tengo que hacer sobre los 100.000. ¿Sí? Si en un momento dado me hacen alguna verificación, la DIAN no me hace digamos, algún requerimiento o algún proceso de fiscalización, identifican eso, pues obviamente me va a sancionar porque la diferencia se quedó pendiente de facturar. Entonces siempre los bienes que se donen o que se den a título gratuito, siempre se tendrán que facturar con el IVA sobre el valor de la venta comercial, como si se lo hubiera vendido a cualquier persona. O sea, usted lo puede regalar, pero lo que la DIAN plantea es que no se debe regalar el impuesto que ellos generaron o que se debe haber generado con ese tema. Entonces, cuando consideramos venta, entonces un tema de compraventa, la donación, la dación en pago. ¿Qué es una dación en pago? ¿Qué conocen ustedes como dación de pago? Muchas veces yo la conocí cuando, digamos, se atrasó en la financiación del producto, ¿cierto? Entonces lo devolvió y se tomó se dio como dación en pago y se dio extinguida la obligación. Esa es la dación de pago, que yo devuelvo el bien o entrego un bien para poder pagar una obligación que se tiene. Como cuando también en un momento dado a nivel comercial decimos, vea, no tengo con qué pagarle, pues tengo un vehículo, venga, yo le entrego, le hago transferencia del vehículo para que usted pueda tener en cuenta eso y me lo abona la deuda. Eso se considera dación en pago. Remates de bienes, permutas. ¿Qué son las permutas? Este tema de las permutas, digamos, en el tema de la maestría que hicimos una investigación frente a algunos digamos, actos o hechos económicos que se dan en Colombia. Este tema de las permutas es en algún momento dado, es muy particular de Colombia. En algunos otros países no conocen y no saben qué es una permuta. O sea, no es un acto como general. ¿Qué es lo que es una permuta? ¿Quién se acuerda qué es una permuta? No, profe. Puede que una permuta... Como un trueque, yo lo entiendo como un trueque, ¿ok? Cambio. Ajá. Un cambio, o sea, exacto, digámoslo pues que a las palabras coloquiales de nosotros y de nuestros antaños, era lo que decíamos un trueque, yo le cambio a usted una finca por otra finca o le cambio a usted una finca por un apartamento. Entonces ahí también, en un momento dado, si yo hago esa transferencia o hago esa entrega de ese bien a través de permuta, ese producto también es grabado, pues obviamente si se debe cargar el impuesto del IVA. Eso es lo que se conoce como permuta. A un intercambio de bienes o un trueque, pues que era lo que se conocía como el famoso trueque. Y el otro concepto es aportes de capital en sociedades. O sea, si yo entrego a la hora de conformar, por decir algo, yo Monsalves régimen común, o sea, que de factura IVA y entrega un bien que tiene para poder hacer un aporte a una sociedad, por decir algo, comercializo muebles, sillas, por decir alguna cosa, y mi aporte a la sociedad es sillas. Entonces esas sillas que yo entrego como aporte a la sociedad tienen que ser grabadas con IVA, o sea, no se pierde digamos, la concesión de no grabarla con IVA, sí, igual con el grabamiento del IVA. Profe, pero en ese caso ese aporte de capital solo es en especie, bienes corporales, muebles. Sí, No
Estamos hablando de muebles porque los inmuebles, como se lo dije desde el principio, los inmuebles no son grabados con el IVA, son excluidos de IVA. Entonces aquí estamos hablando para aquellos productos que tienen grabado con IVA. Entonces si yo estoy entregando, por decir alguna silla que tiene IVA del 16 y yo se la estoy entregando para la conformación de una sociedad, o sea, vamos a conformar una sociedad y mi aporte es entregar 20 sillas, por decir un ejemplo. Es la entrega de esas 20 sillas cuando yo las saco de mi empresa o de mi nombre, pues por decirlo algo así, se tiene que salir facturado con IVA. O sea, no sale excluido de IVA porque va para una destinación de un aporte de capital social, sino que tiene que salir con IVA como si lo estuviera vendiendo a un cliente normal. Okay. Eso es lo que quiere decir ese concepto cuando hablamos de aporte en sociedades. Que hay veces que hay gente que entrega inventario a la hora de conformar una sociedad. O lo que uno conoce también, que a veces una persona natural va y conforma una sociedad y obviamente la estructura de la persona natural se la entrega a la sociedad. O sea, John Monsalve tiene un establecimiento de comercio, realiza una actividad comercial, crea una sociedad, por decir algunas SAS, y a la hora de yo conformar las SAS, pues hago toda la entrega de mi actividad comercial a esas SAS. Entonces, como lo estoy haciendo a través de aporte de capital, pues John Monsalve tiene que facturar todos esos bienes con IVA para poder que la sociedad lo reciba como aporte, pero no se pierde la generación del impuesto o del IVA en ese momento dado. Pueda dar claridad al término que en varias partes decía que cuando el activo, cuando la compra, ¿cierto?, se constituye en activo fijo para el responsable, no tiene IVA. Ahí en el caso de la permuta, simplemente, es decir, una figura desplaza a la otra, porque si esa compra es para constituir un activo fijo, para la venta, ¿cierto?, dentro de esa operación no se pagaría con IVA. Y ahí la diferencia. O sea, hay que ver pues, voy a mirar si entendí la pregunta, Wilma. Cuando, o sea, lo que dice o lo que has leído es, cuando yo entrego o vendo un activo fijo, que es considerado activo fijo para mí, a ese producto o ese bien no es grabado con el IVA, ¿sí o no? Porque se está haciendo la venta de un activo fijo. Si yo ese bien que estoy vendiendo no es considerado un activo fijo mío, sino que es considerado un inventario, o sea, que no me dedico a comercializar ese bien es grabado. Entonces, aquí cuando nosotros decimos que el hecho que generan IVA para lo que se considera venta son para aquellos que en un momento dado se consideran grabados. El ejemplo del inventario. Entonces, lo que yo le decía ahora de la silla, pongamos el ejemplo de la silla. Si yo soy comercializador de la silla, al hacer el aporte de la silla a la sociedad a través del aporte societario, ese bien tiene que ser grabado con IVA, porque yo lo que estoy aportando es un inventario. Pero póngale que mi actividad, por decir algo, fuera educativa. Yo tengo una institución educativa donde doy clase no formal, por decir algo, y quiero conformar otra sociedad que se va a dedicar a lo mismo, y lo que hago es que las sillas viejitas que tengo voy y las aporto a la otra sociedad. Ahí no estaríamos hablando de aporte de ese bien grabado, porque yo lo que estoy haciendo aporte es de un activo fijo que se llama sillas. Entonces hay que hacer esa separación de los dos conceptos. ¿Qué se considera un activo fijo para mí y qué se considera un inventario? Si es un inventario, ese sale con IVA, y si es un activo fijo, ese sale sin IVA. Para lo que me estás, pues, si es lo que te entendí en la pregunta, Wilma. Sí, profe, esa era la pregunta. Exacto, si yo estoy haciendo comercialización de ese producto como inventario, sale grabado. Y si estoy haciendo la comercialización o voy a entregar ese producto o ese bien a través de una venta de un activo, ese sale sin IVA. Por decir algo, por ahí hay un caso, pero está planteado más desde el impuesto de industria y comercio, que es la empresa Ceros, que es la que nosotros conocemos, que es la que comercializan fotocopiadoras. Ese está dado para el impuesto de industria y comercio, o digamos el proceso que salió, la sentencia que hay es de industria y comercio, pero se la voy a traer como ejemplo para el tema del IVA. Que en el caso de industria y comercio fue lo siguiente: Ceros tiene dos actividades. Industria y comercio, eso fue en el municipio de Pereira. En el municipio de Pereira le grabaron el 100% de los ingresos a la empresa Ceros. La empresa Ceros demandó diciendo que ellos no tenían que grabar el 100% de los ingresos, sino que tenían que grabar una base y otra no, porque una
de los ingresos que tenían se consideraba venta de activo fijo. Y es lo siguiente, ¿qué hace Ceros? Ceros hace comercialización de la fotocopiadora, pero Ceros adicionalmente de la comercialización de la fotocopiadora también tenía el arrendamiento de fotocopiadoras. Entonces mire lo siguiente, si yo compro una fotocopiadora para vendérsela inmediatamente, ahí hay una comercialización de inventario. Pero cuando yo compro una fotocopiadora y esa fotocopiadora la compro para hacer una actividad de arrendamiento, porque a ellos, usted lo llamaba y le decía, hágame un favor, me manda una fotocopiadora, ¿cuánto me vale cada copia? Y le decían, le vale 50 pesos y usted no compra la fotocopiadora, sino que compra el servicio. Ceros iba cada mes, miraba el contador de cuánta fotocopia habían sacado y facturaba el arrendamiento o las copias que usted había sacado. ¿Qué pasaba? Usted a los 3, 4 meses identificaba que la fotocopiadora era muy buena y automáticamente le decía a Cero, ¿sabe qué? Véndame esa fotocopiadora. Yo me quedo con ella, yo no le sigo pagando el servicio de arrendamiento, sino que más bien se la compra. ¿Qué pasaba en ese caso? Para el tema de industria y comercio, él apelaba diciendo que él no vendía, no estaba vendiendo una fotocopiadora de inventario, sino que estaba vendiendo una fotocopiadora de activo fijo. Y en el proceso de la demanda, pues el Consejo de Estado le certificó y le avaló que era real. ¿Por qué? Porque los activos fijos no tienen una determinación de tiempo específico, porque dentro de la demanda decían que si él a los 3 meses, a los 4 meses la vendía, pues eso era un inventario, que simplemente lo que está haciendo era que está vendiendo fotocopiadoras de segunda. Y Cero lo que manifestó es, yo nunca vendo, nunca dejo en mi sala de exhibición fotocopiadoras de segunda. Yo tengo fotocopiadora nueva y tengo el servicio de arrendamiento. Las fotocopiadoras que están usadas solamente se utilizan para arrendamiento, no se hacen para comercialización, a no ser que el cliente me la compre, el que la está usando. Entonces, al demostrar eso, sería el caso aquí con el tema del IVA, pues la comercialización de las fotocopiadoras normales están grabadas, pero en el momento dado que él vende esa fotocopiadora con un uso de 3 o 4 meses, ahí lo que está haciendo es una venta a un activo vivo. Esa fotocopiadora sale sin IVA, no sería grabada con el impuesto a las ventas. Si nos queda claro entonces ese tema de el concepto de venta de activos fijos, Wilman. Sí, profe. Listo. Miremos también dentro del impuesto del IVA, otro concepto o en un momento dado, cuáles son los actos que no implican transferencia de dominio, o sea, que no son grabados con el IVA, lo que nosotros conocemos con el nombre de comodato. ¿Qué saben qué es un comodato? ¿Alguien trabaja con el sector público? No. Ninguno está con el sector público. El comodato, digamos... ¿ah? Profe, yo lo entiendo como una propiedad que sea, por ejemplo, del municipio, ¿cierto? Se lo dan como dato a una fundación. La fundación desarrolla ahí su actividad, digamos, de su actividad sí, social, de su objeto social, pero no hay como un pago de arriendo, simplemente él la utiliza, pero la propiedad es del municipio. Así lo entiendo, pues, Sí, ese es el concepto del comodato. El comodato es un bien que se entrega para usufructo de la otra persona, no hay una contraprestación, o sea que no hay un pago de arrendamiento, por eso decimos que ahí no hay una transferencia de dominio, porque yo no le estoy haciendo una venta ni le estoy dando un arrendamiento, entonces el tema de firmar un comodato implica que no hay transferencia de dominio, entonces no se genera el impuesto a las ventas. Otro ejemplo, ese es uno que puedo tocar en el tema público, muchas veces entregan bienes a alguna entidad para que las usufructen. Y el otro que ustedes conocen también es, por decir algo, las empresas de comercializadoras de gaseosas, Postobón y Coca-Cola. ¿Qué hace Postobón y Coca-Cola? Les llevan a los tenderos los enfriadores y ¿cómo se lo entregan? En concepto de comodato, o sea, que un enfriador lo utiliza todos los tenderos allá para que en un momento dado le haga utilización del servicio del enfriador y en el momento que el tendero vaya a cerrar la tienda o se dañe el empleador es devuelto automáticamente a la entidad prestadora pues al que lo prestó. Listo, entonces queda claro el concepto de comodato, por los dos ejemplos pues como más claros que se dan. Sí. El otro concepto, cuando no se hay transferencia de dominio, es lo que se conoce como consignación de bienes para la venta, o sea, consignación de mercancía. ¿Saben cuál es esa? Sí, todos tienen claro que es mercancía en consignación.
Recuerda que la mercancía en consignación, ¿qué es? Es que a mí un proveedor va y me lleva la mercancía, pero él asume todos los riesgos mientras que la mercancía esté en mi bodega. O sea, todavía no se ha tipificado la transacción de comercialización. O sea, que si en un momento dado hay algún daño de la mercancía o si no se vende la mercancía, pues el proveedor va y la retira y no hubo ningún acto comercial. Cuando yo sí tipifico la compra, o sea, que ya la mercancía me la entregan a mí, digamos que los derechos del uso de esa mercancía ya son míos, automáticamente y sí se tipifica en la transferencia del dominio. Cuando nosotros hablamos de mercancía en consignación es que me lo ponen allá a disposición, pero no hay una comercialización directa. Cuando se da la comercialización, y ahí sí ya se tipifica el impuesto del IVA, pues cuando yo le notifico a ese proveedor y le digo, ya le vendí este producto, por favor hágame la factura, ahí ya sale con IVA. El otro concepto son los arrendamientos, pues en los arrendamientos no hay transferencia de dominio porque obviamente pues estoy cobrando el usufructo o estoy cobrando el beneficio que usted se está recibiendo por ese bien. Contratos de prenda, lo que conocemos como las casas de empeño, o sea que cuando usted va y entrega un bien en una casa de empeño, como todavía no ha habido transferencia del dominio inicialmente, entonces ahí no se tipifica una venta grabada. Si yo voy y lo entrego a una casa de empeño y nunca voy y lo retiro y digamos que la casa de empeño por el dinero que me dio ya lo toma como propio, ahí sí se puede tipificar. Si yo soy régimen común y hago ese tema y no voy y solicito la devolución del bien, me tocará facturarlo porque ya ese bien automáticamente pasó a tener transferencia del dominio. Préstamos de uso, o sea que en un momento dado yo le preste a usted un bien o un producto para que usted en un momento dado pueda desarrollar su actividad, pero usted me lo devuelve. Lo que es, digamos que esta vez se utiliza mucho en algunos sectores comerciales. Paso donde el vecino que tiene un par de zapatos que me dijeron que querían comprar, entonces me lo entregue y después cuando a mí me llegue se lo devuelvo. Entonces ahí obviamente ese préstamo de uso no hay una transferencia de bien porque yo estoy esperando que me lo devuelvan. El suministro de materias primas, pues aquí cuando hablamos del suministro de materias primas no es de la comercialización, sino que a veces también tenemos el tema pues como de la consignación de mercancía, simplemente es que hay algunas empresas que para el tema del manejo de logístico, digámoslo así, tienen bodegaje dentro de la misma compañía, entonces porque algo, yo voy y le llevo 50 cajas de cerveza y usted a medida que vaya consumiendo la cerveza yo le voy facturando, para el caso de las distribuidoras, entonces eso es lo que se considera pues como suministro en un momento dado, no mercancía en consignación, porque yo estoy esperando es que usted se la vaya consumiendo para facturársela y digamos que la de consignación sí tiene una particularidad puntual. Listo, queda claro entonces dónde no hay transferencia del dominio, que es bueno pues como resaltar esos conceptos para que en un momento dado, a pesar de que ustedes hagan la lectura, pues haya como esa claridad. Sí, profe. ¿Alguna duda frente al tema del IVA? Para pasar para el tema de los impuestos territoriales. Profe, no, más que una duda, me pareció bastante interesante los periodos fiscales. Obviamente, pues es como lo que más nos atañe a nosotros en la especialización por el tema de la planeación tributaria y me pareció pues bien interesante el hecho de que hayan periodos desde bimestrales, cuatrimestrales y anuales y creo que ahí dependiendo de la cantidad de VTs, pues entonces uno puede acceder al periodo fiscal y eso creo yo es demasiadamente importante a la hora de hacer planeación tributaria. Sí, claro, Elbe, mira, yo te aclaro, amplío un poquitico más el concepto. Esos 3 periodos se cambiaron a través de la reforma tributaria de la 1607, porque antes del 2012 siempre los periodos de los IVA eran bimestrales. Entonces, ¿qué determinó esa reforma tributaria? Era que se hiciera anual para aquellas empresas que vendían menos de 15.000 VT. O sea, que aquella empresa que sus ingresos a nivel anual sea inferior a 15.000 VT, pues automáticamente son de pago anual. Entonces también uno dice, pero si es de pago anual, entonces ¿cómo hacen para recaudar el impuesto anualmente? Entonces aquí se generó un concepto de anticipo. ¿Qué es anticipo? Que las empresas durante
dos periodos en el año, mayo y septiembre, tienen que hacer un anticipo del 30% del impuesto del IVA que pagó en el año anterior. Sí, o sea, por ejemplo, para el 2016 yo tengo que identificar cuáles fueron mis ventas mi pago de IVA durante el 2015, y para esos dos periodos pago el 30% de anticipo, ¿sí?, del IVA que generé. Hubo un decreto reglamentario posterior a la ley porque en el primer año se presentaron muchos conceptos de saldos a favores. ¿Qué es saldo a favor? Que por decir algo, yo en el año 2015 generé un impuesto de IVA de 10 millones de pesos, entonces anticipé 3 para mayo y anticipé 3 para septiembre, pero resulta que la particularidad del año 2016 es que me fue mal. De salirme mal, en un momento dado bajé las ventas, entonces ya mi impuesto no fueron 10, sino que fueron 5. Pero resulta que yo a la DIAN ya le había pagado 3, ya le había pagado 6. Sí. Quedaba un valor de 1 millón y la DIAN empezó a identificar que muchos contribuyentes quedaron de esa forma. Y adicionalmente el formulario o la normativa no fue como, digamos, específica a la hora de que quedara un saldo a favor. Entonces, ¿qué determinaban en ese decreto? Que si en un momento dado ustedes durante el periodo de ese cuatrimestre donde va a ser el anticipo, si usted identifica que las ventas no generó ventas, entonces no paga el anticipo. O la otra es que si usted durante ese periodo el IVA generado está por debajo del 30%, entonces solamente paga el IVA generado en ese periodo. Ejemplo, el mismo ejemplo, si usted tenía que dar un anticipo de 3 millones, pero usted durante ese cuatrimestre identificó que las ventas no fueron un IVA de 3 millones de pesos generados, sino que fue 1 millón, solamente usted anticipaba el millón. ¿Para qué? Para que usted al final del periodo del año no generara un saldo a favor y la DIAN le tuviera que devolver ese impuesto. O sea, generó ese manejo. Ese para los del año. Los cuatrimestrales son para aquellas empresas que en el año inmediatamente anterior vendieron menos de 92.000 VT, que estamos hablando como alrededor de 2.000 y pico de millones de pesos. Y posteriormente, ya los que bimestral se hicieron para aquellas empresas que generaron, ¿cómo se llama?, ventas superiores a 92.000 VT. Si en un momento dado usted crea una compañía nueva, o sea, que entra al régimen común, o sea, puede ser una persona natural que entre al régimen común, o sea, una empresa que se constituya nueva, usted en ese periodo entra a ser contribuyente de IVA o de periodo de IVA bimestral, porque entonces así también lo determinó la 1607, que si usted entraba a ser nuevo, como yo todavía no tengo base de año anterior porque apenas estoy entrando, entonces automáticamente entraba con un IVA bimestral. Entraba con el IVA bimestral y ya diciembre 31 usted ya tiene identificación de sus ingresos. Al año siguiente, al periodo siguiente, ya usted determinaba para qué periodicidad se iba. Si tuvo ingresos por debajo de 15.000 entonces anual, si tuvo entre 15.000 y 92.000 cuatrimestral, y si tuvo superior a 92.000 bimestral. Ese es el concepto que me estabas preguntando, Albert. Sí, muy bien, profe, sí, excelente. Exacto, entonces usted tendría que hacer planeación a la hora de saber cómo tiene que desembolsar el impuesto del IVA. ¿Sí? Claro. Profe, disculpe, una pregunta pues ajena al tema. Es que me tengo que retirar y yo llegué un poquito tarde también. Entonces quería saber el sábado para qué horas quedó la clase. A las 3:30 también, Rodolfo. Bueno, profe, muchas gracias. Pues una feliz noche. Yo estaré pendiente del video pues lo sube cuando mañana. Sí, o ahorita mismo. Yo trato de hacerlo ahorita mismo para que les quede ahí y Okay. mañana puedan... Profe, y tenga presente el comentario que hacía creo que Andrea, que es que el otro no se dejaba ver. Listo. Sí, no, el tema del privado. Pero ¿ninguno lo vio o si hubo gente que lo pudo visualizar? Yo no lo pude ver. Profe, yo sí, pero con la acotación que usted hizo de entrar con el correo del CEIPA. Exacto. Lo que pasa es que lo que dice Rodolfo y que le aclaré a Andrea es que yo le puse privacidad era para que solamente lo vieran usuarios del CEIPA. Y para poder que usted lo visualice es que tiene que entrar primero al correo del CEIPA y después entrar a YouTube para que él haga la sincronización con el correo suyo y se lo permita ver. Pero Okay. este lo va a poner, pues, digamos, no le va a poner privacidad para que ustedes lo puedan hacer sin ningún problema, pues, si hay alguno que tenga inconveniente con el correo, que a veces hay algunos que puedan tener problemas con el correo CEIPA. Ok, profe, excelente. Pues una feliz noche para todos. Hasta luego. Igual. Listo, Rodolfo.
Listo, queda entonces claro lo del tema de la periodicidad que nos preguntaba. Sí, 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 profe. Sí, Listo. profe. Vamos entonces para mirar el tema del impuesto, de los impuestos territoriales. Dentro de los impuestos territoriales, digamos que tenemos dos tipos de territorialidad, una a nivel departamental o de gobernación y otros a nivel municipal. Dentro de la actividad de gobernación no hay un impuesto que recaiga a nivel empresarial, o sea, a nivel empresarial general para todos, sino que son a nivel particular. O sea, si yo estoy desarrollando una actividad que implique que se genere un impuesto territorial departamental, pues lo tendré que pagar, pero no recae sobre todas las empresas, como el caso, por decir algo, pues de industria y comercio, que es a nivel municipal, y cualquier desarrollo de una actividad comercial, de servicios o industrial, recae el impuesto. Entonces, en este de los impuestos territoriales departamentales, digamos que por eso pues no hondo como mucho, a pesar de que ahí deja alguna cosita de material, es porque cada departamento tiene su estatuto tributario y obviamente aplica los impuestos departamentales que estén dados a través de lo que se haya dado a nivel de ley. El ejemplo de algunas estampillas, que hay algunos departamentos que tienen unos tipos de estampillas que solamente está dado para ese departamento. Entonces, por eso a veces uno no ahonda mucho frente a ellos, porque yo puedo, ejemplo, por decir algo, el caso de Antioquia, nosotros tenemos una estampilla Preuniversidad de Antioquia. Entonces, ¿dónde está dado eso? Solamente en Antioquia, que es donde está la universidad. Hay algunos otros departamentos que tienen algunas otras universidades públicas, entonces solicitan la estampilla para ellos y se les habilita. Y habrá algunos otros departamentos donde no hay alguna institución universitaria pública, pues por ende no tienen ese tipo de estampilla. Entonces, por uno en el tema de los departamentales, habla más bien es que cada persona revise su estatuto tributario departamental y se acoja a los impuestos. El único que sí, digamos, que puede darse general sobre todos los departamentos es el impuesto de vehículos, que el impuesto de vehículos tiene dos particularidades. Tiene una participación a nivel departamental, que es el 80% del impuesto, y un 20% municipal. O sea, ¿qué hacen los departamentos? Los departamentos recaudan ese impuesto y el 20% se lo trasladan al municipio. ¿A cuál municipio? No a el que tiene, que eso es otro tema bueno donde se debe aclarar, y es que ese 20% que se le traslada al municipio no se le traslada al municipio donde esté registrado el vehículo. Caso puntual, si yo tengo un vehículo registrado en la ciudad de Medellín, pues uno pensaría que al estar registrado en el tránsito de Medellín, pues se le debería trasladar ese impuesto a ese municipio. No, el impuesto se le traslada a la dirección de notificación de residencia donde vive el propietario del vehículo. Entonces, miren lo siguiente, yo tengo un vehículo matriculado en la ciudad de Medellín, en el tránsito de Medellín, pero mi información en el RUN, o cuando yo hago la matrícula, notifico que vivo en Bello. Entonces, el impuesto del 20% no se va para Medellín, que es donde está el vehículo matriculado, sino que se va para el municipio de Bello, que es donde yo notifiqué el tema de residencia. Lo pongo de ejemplo aquí en Antioquia, dos alcaldes en algunos procesos digamos, de fiestas patronales del municipio generó, digamos, una publicidad para que se generara impuesto del 20% del vehículo. Y era que en las fiestas patronales le decían digamos, a los visitantes que eran del pueblo, que ya no residían en el pueblo, les decía, vea, señores, por favor informen o hagan actualización de los datos de su vehículo y por favor informen direcciones de residencia en el municipio para que ese dinero se venga trasladado hacia el municipio. Muchos de ustedes tienen propiedades acá, muchos de ustedes tienen familia, entonces ayuden al pueblo para que ese 20% se venga hacia acá. Entonces hizo campaña con ese tema de la notificación de la dirección de residencia del propietario del vehículo, no de dónde está matriculado el vehículo. Ese, digamos que es como el que más conocemos a nivel departamental, que recae pues como sobre todos los contribuyentes o sobre todos los departamentos en igual condición. A nivel municipal tenemos también, digamos, algunos impuestos generales, el impuesto predial, que ese también recae sobre cualquier predio que esté ubicado en el municipio donde tenga la matrícula o esté asentada la matrícula de ese predio. Tenemos publicidad exterior, muchos de los municipios cobran la publicidad exterior. A veces nosotros hacemos comparaciones de estatutos municipales de un municipio a otro
y hay algunas particularidades diferentes. ¿Por qué? Porque también, digamos que hay algunos impuestos que se pueden cobrar, pero si en mi municipio no está esa particularidad de ese impuesto que yo puedo cobrar, ¿para qué lo incluyo en el estatuto municipal? Pues obviamente sería un impuesto que estaría dado o que estaría identificado dentro del estatuto, pero nunca me lo irían a pagar. Caso puntual de uno que se conoce como el de desgüelle de ganado menor. El de desgüelle de ganado menor es cualquier sacrificio de un animal diferente al de bovino o caprino, y tiene esa particularidad. Poniendo ese ejemplo, si en el municipio donde yo resido no hay un sacrificio, no hay un matadero o no hay un frigorífico donde haya sacrificio de animales menores, pues obviamente nadie me va a pagar ese impuesto. O la otra es, si no tengo una empresa productora de algún tipo de animal, o una ave, un pollo o algún ave, donde tenga que haber sacrificio, pues ese impuesto simplemente queda en el estatuto, pero nadie me lo va a pagar porque no hay quien, digamos, no hay un hecho generador sobre el cual recaer. O sea, no se da nunca el hecho generador de ese impuesto. Lo otro que también se puede dar, lo que decía Elber, en un momento dado, nosotros podemos hacer planeación tributaria desde ese tipo de impuesto del de desgüelle de ganado menor. Si yo identifico que el impuesto de desgüelle de ganado menor es más económico en un municipio vecino, y a veces el tema de transportar los animales hacia ese frigorífico, hacia ese matadero, es mucho más económico que pagar el impuesto, pues yo hago el desplazamiento. Caso puntual, poniendo el ejemplo en Antioquia. Nosotros en Antioquia tenemos Sabaneta con un desgüelle de ganado menor como de 35.000 pesos, y en Medellín un pago de un desgüelle de ganado menor alrededor como de 3.000 pesos por cabeza. Entonces, a eso uno lo que plantea es más fácil conseguir quien me transporte el ganado que está en Sabaneta y que me lo trasladen hacia Medellín, porque obviamente el impuesto de desgüelle de ganado menor es mucho más económico en Medellín que en Sabaneta. Y lo que yo pagaría en transporte, hay cómo suplir y beneficiarme un poco de esa planeación, pues, o de ese tema de disminución del pago de ese impuesto. Entonces, ahí, desde los impuestos municipales también se puede hacer planeación tributaria. Lo que pasa es que nosotros siempre buscamos la forma de hacer planeación tributaria desde el tema nacional, que es el que más conocemos. A nivel municipal a veces no hacemos planeación. Pero digamos que ese debémoslo para la próxima sesión de la otra semana, que es la de la planeación, y miramos algunos conceptos que se pueden hacer desde el tema también municipal. Entonces miremos industria y comercio. Pues ahí en las diapositivas que les mandé también dice pues como un normograma de cuáles son los artículos que nos atribuyen el tema municipal. Definir también impuestos, tasas y contribuciones, pues como para que lo tuvieran. Digamos que en este impuesto de industria y comercio hay una particularidad que se tiene que resaltar, y es el concepto de la territorialidad del impuesto. Mire que en el IVA también hablábamos de la territorialidad para poder identificar cuándo se daba o no se daba el hecho generador. Aquí en el impuesto territorial municipal hay que tener muy presente la territorialidad. ¿Por qué? Porque a veces por desconocimiento de la territorialidad, a veces pagamos hasta 2 veces ese impuesto de industria y comercio. ¿Por qué? Porque resulta que yo voy y lo pago en el municipio donde estoy ubicado, después otro municipio me hace fiscalización y me demuestra que el impuesto no se tendría que haber pagado en el municipio donde tengo la sede, sino donde ellos me están haciendo el cobro o me están haciendo el proceso de fiscalización, y entonces me toca pagar 2 veces el impuesto. ¿Debido a qué? A que yo ya no tengo cómo solicitar un proyecto de corrección del impuesto de industria y comercio en el municipio que lo pague mal, y el otro municipio vuelve y me lo cobra. Entonces, en ese tema, uno también tiene que estar como claro en ese tema de la territorialidad y cuándo se causa el impuesto, para poder en un momento dado poder tener cómo sustentar si era pagado en este municipio donde está ubicado o era en el otro municipio. Entonces, vamos a mirar ese tema de la territorialidad. El tema de la territorialidad del impuesto de industria y comercio en el tema industrial está dado en el municipio donde se desarrolle la actividad industrial, o sea, donde yo tengo la sede fabril. Mire lo siguiente, siempre a uno le plantean, bueno, si yo hago una actividad industrial, pues también hago comercialización. Y digamos que desde este concepto territorial, pues las dos van ligadas. Se sobreentiende que si usted hace un tema de producción, pues también automáticamente se tiene que dar la comercialización. O sea, yo no hago producción para dejarlo almacenado en una bodega. Entonces, yo hago producción, pero también tengo que hacer la comercialización. Entonces,
El impuesto de industria y comercio para las actividades industriales siempre se debe pagar en la sede fabril, se paga donde se produce. A pesar de que yo tenga comercialización en otra ciudad, en ese municipio yo no pago industria y comercio. Entonces pongo el ejemplo. Yo tengo la sede fabril en Medellín, pero tengo un punto de venta en Bello o en la costa, por decir alguna cosa, en Cartagena. Entonces yo los productos que fabrico en Medellín los traslado para Cartagena. En Cartagena yo no soy contribuyente del impuesto de industria y comercio. ¿Por qué? Porque ahí solamente estoy haciendo un tema de comercialización del producto fabricado y ese no tiene pago de impuesto allá. En Medellín hago el impuesto de industria y comercio porque tengo sede fabril. Ese para el tema de el impuesto de industria y comercio en actividades industriales. En actividades comerciales, nos expliquemos servicios. En actividades de servicios, las actividades de servicios todas se graban en el municipio donde se desarrolle la actividad o donde se desarrolle el servicio. Entonces, ejemplo, yo tengo una empresa ubicada en la ciudad de Medellín y soy de mantenimiento de elevadores o de ascensores. Entonces, a mí me llama una empresa de Cartagena y me dice, ve, por favor, envíame un técnico para que me le haga el mantenimiento a los ascensores de esta compañía en Cartagena y yo desplazo el personal allá. El impuesto de industria y comercio se debe pagar por lo que yo facture en la ciudad de Cartagena por el mantenimiento de ese elevador en Cartagena, porque el servicio se prestó allá. Ese impuesto de industria y comercio no es considerado pagable en la ciudad de Medellín. O sea que los servicios se deben de pagar en cuánta ciudad yo preste el servicio. Hay algunas empresas que son demasiado juiciosas en eso y tendrán declaraciones, o sea, que usted me dirá, profe, o sea, que en mi empresa, que es de prestación de servicios, nos toca declarar industria y comercio en 40 municipios que estamos. Sí, señor, si usted está en todos los municipios que tiene Colombia en los 1016, usted automáticamente tendrá que hacer 1016 declaraciones con cada valor de la generación de ingresos que usted hizo en cada municipio. O sea, que esa actividad se graba es donde usted realmente desarrolle la actividad del servicio. Y en el tema de comercialización, pues hay que tener, digamos, muy claro el tema. Nosotros podemos tener comercialización, un punto de venta, si estamos haciendo comercialización de un bien que nosotros no producimos, porque creemos que si hacemos la producción pues se considera industrial, entonces lo tendríamos que llevar a la sede fabril. Esa comercialización se paga desde varios puntos de vista. Uno, si yo tengo un punto de venta acá y la comercialización siempre la hago desde el punto de venta, entonces la pago en el municipio donde tengo el punto de venta. Y la otra es que a través de una sentencia que salió el año pasado en junio, digamos la cuarta sala del Consejo de Estado determinó una particularidad frente al tema de la comercialización y fue un caso que una demanda que tenía la empresa LG con el municipio o con el distrito capital de Bogotá. ¿Por qué? Porque el distrito de Bogotá lo requirió a él y lo sancionó por el no pago de industria y comercio cuando ellos estaban ubicados. Aquí no recuerdo la ciudad cercana a Bogotá, pero ¿qué pasaba? Ellos alegaban que el impuesto de industria y comercio lo tenían que pagar en la ciudad de Bogotá, que porque en la ciudad de Bogotá tenían las vallas publicitarias, que el vendedor se desplazaba hasta los almacenes de Bogotá para poder tomar el pedido y que el domicilio o la entrega de los productos se hacía en Bogotá. Entonces, en esa sentencia ya tipificaron que la comercialización no se da independiente de que se tenga establecimiento o no se tenga establecimiento, sino donde se perfeccione el contrato de compra-venta. Y el contrato de compra-venta muchas veces se perfecciona donde la sede locativa o administrativa que tenga la entidad. Entonces, a pesar de que el vendedor se desplazaba hasta Bogotá a tomar el pedido, se entregaban los televisores o los electrodomésticos en Bogotá, pues obviamente la Corte ratificó que se da o es donde tenga el establecimiento, si yo solamente tengo ese punto de venta y todo el mundo recae sobre ese establecimiento y desde ahí se lleva el producto, o si yo hago comercialización y hago distribución en otros municipios donde se perfecciona el contrato, y normalmente el contrato de compra-venta o los elementos del contrato siempre se darán en la sede administrativa del que está haciendo la venta. Entonces, como para que tengan presente con el tema de comercialización que en algún momento dado podemos tener, digamos, esa discusión con algún municipio a la hora de tener que pagar ese impuesto de industria y comercio. Dentro de la base gravable que tenemos para el impuesto de industria y comercio, hay que descontar algunos valores que ya están dados pues como por ley. Se excluyen de ellos lo que son los ingresos de prohibido gravamen,
los ingresos de prohibido gravamen, ahí en las diapositivas están específicas cuáles son, esos están dados de una vez desde la ley 14 del 84, y lo que se conoce como deducciones. Estas deducciones, aquí también están pues como algunos conceptos de deducciones, hay algunos municipios que aplican algunas otras, pero estos están dados a través de la ley y son lo que es el concepto de las devoluciones y descuentos, o lo que nosotros conocemos los descuentos pie facturas, no los condicionados. Recuerden que los pie facturas son los que están dados directamente dentro de la factura. Entonces yo le digo, le voy a vender un producto en 100, le voy a hacer un descuento del 10%, o sea que automáticamente el subtotal es 90. Ese es el que considerado pie factura, ese descuento no se considera dentro del pago de industria y comercio. El condicionado es que yo le facturo 100, pero te digo, si me lo pagas dentro de 8 días te doy el 1%, y usted lo que hace es o se acoge o no se acoge a ese beneficio. Si usted no me lo paga dentro de 8 días, pues paga los 100 completos. Si usted se acoge al beneficio, pues paga los 90 que habíamos hablado de ese descuento condicionado que yo leí si me lo pagaba en 8 días. El otro concepto de las deducciones son los ingresos provenientes de la enajenación de activos, lo que hablamos ahora. Digamos que aquí yo les dejo los 3 conceptos principales que se tienen que tener para poder determinar qué es una enajenación de activos, y es que el activo no haya sido adquirido con destinación para la venta, o sea, lo que hablábamos de inventario, que el activo sea de naturaleza permanente. O sea, permanente es que yo lo haya comprado para hacer un usufructo de él, no que me lo hayan facilitado para una actividad puntual y lo devuelva, porque entonces ese no tendría la permanencia. Y aquí cuando hablamos de la permanencia no estamos hablando de tiempo pues de un tiempo específico, sino que simplemente que se haya comprado para yo hacer uso de él como tal. El caso de lo que yo le ponía del ejemplo ahora de las impresoras ceros, que él lo compraba para hacer arrendamiento y simplemente era que el usuario se la compraba a los 3 o 4 meses, entonces ahí se tipificaba la permanencia, no está amarrado a un tiempo específico. Y que el activo haya sido usado en el negocio o en el desarrollo o giro ordinario de sus actividades. Obviamente, ¿qué quiere decir eso? Que usted haya generado un ingreso a través de la compra de ese activo. Si usted lo compró y no generó ningún ingreso, entonces usted no está vendiendo un activo vivo, sino que está vendiendo un activo improductivo y simplemente sería gravado con industria y comercio. Y lo otro son los ingresos provenientes de las exportaciones de bienes y servicios y su correspondiente diferencia en cambio. O sea, cuando yo hago una exportación de un bien, esa exportación me lo permiten que me lo deduzca dentro de la declaración de industria y comercio. Los ingresos por recuperaciones de ingresos recibidos por indemnización de seguros por daño emergente. ¿Ustedes saben cuál es el daño emergente? Nosotros tenemos 2 tipos de daños o de indemnizaciones a través de seguros. ¿Saben cuáles son las 2? Nosotros tenemos daño emergente y lucro cesante. Recuerden que la indemnización por lucro cesante es la que corresponde o la que me pagan a mí, digamos, por suplir. Si en un momento dado se me inunda la planta de producción y eso implica que yo no pueda hacer producción, pues el lucro cesante es el tiempo en que yo me demore en volver a restablecer la planta y generar producción, pues obviamente yo dejo de recibir ingresos. Entonces, digamos que lo que me están haciendo es una compensación del ingreso que yo deje de recibir por esa pérdida o por ese siniestro que haya tenido dentro de la compañía. Ese es el lucro cesante. Esa indemnización que a mí me pague como lucro cesante al estarme retribuyendo un ingreso que no recibí, pues obviamente ese sí es gravado con el impuesto de industria y comercio. Y el que no es gravado con el impuesto de industria y comercio es el del daño emergente, que es que si a mí se me daña una máquina, pues obviamente me pagan o me hacen reposición del valor de la compra de la máquina. Entonces aquí automáticamente lo que estamos haciendo es reparando el activo que se dañó. Entonces ese me permiten que yo me lo excluya y no lo lleve como un ingreso grabado en industria y comercio. Las donaciones recibidas, o sea, si en un momento dado me dan una donación, esa donación no se considera un ingreso grabado con el impuesto de industria y comercio. Las cuotas de sostenimiento o las cuotas de administración de la propiedad horizontal de conformidad con la ley 675, hay que hacer aquí claridad de lo que hablábamos ahora, Wilmar, solamente son de aquellas entidades, para el caso actual, de las que se consideran de las cuotas de administración para el mantenimiento de las zonas comunes. Si estamos hablando de propiedad horizontal, ya al considerarse una actividad grabada en renta, pues también industria y comercio la está grabando, ya deja de ser excluida y la pasan a grabar. Sino las de unidades de residencia que sean al 100% habitacional,
estarán excluidas de ese impuesto de industria y comercio. Los ingresos recibidos por personas naturales por concepto de dividendos, rendimientos financieros y arrendamiento de inmuebles, digamos que excepto los que corresponden a locales comerciales o más de 5 unidades, porque acuerde que hay una ley, la 820 del 2003, que sustenta que si usted tiene más de 5 unidades de vivienda, automáticamente se tendrá que ir grabado con el impuesto de industria y comercio porque se considera comerciante. Aunque hay un debate que nosotros, digamos, en el tema académico a veces lo hemos hecho con el tema de la jerarquía de las normas. Si ustedes revisan el artículo 23 del Código de Comercio, dice que no se considera comerciante los arrendamientos de bienes inmuebles, y la ley 820, pues obviamente dice que solamente para aquellos que tengan 5 unidades de vivienda. Si uno se pone a mirar en el tema de la jerarquía de las normas, pues el Código de Comercio es una ley estatutaria y la ley 820 es una ley ordinaria. Entonces uno siempre diría que la ley del Código de Comercio tiene una jerarquía mucho más amplia que esta, entonces primaría esa. En un momento dado, en algunos municipios, cuando me han requerido algún cliente con esta particularidad, yo soporto y sustento que no me deben de cobrar el impuesto de industria y comercio porque hay una ley orgánica que me dice que no soy considerado comerciante. Al no considerarme comerciante, por ende no pago industria y comercio. Vamos a mirar las actividades de prohibido gravamen. Las actividades de prohibido gravamen son producción primaria agrícola, o sea, todas aquellas producciones iniciales que están dadas dentro de la actividad de producción agropecuaria, todas las que estén dadas dentro de ellas. La producción nacional para exportar. Entonces usted me preguntará, profe, si arriba digamos que era deducción las exportaciones, porque aquí volvemos y tocamos como de prohibido gravamen las exportaciones de producción nacional, entonces hay que hacer la separación. Es deducción cualquier tipo de exportación, pero es de prohibido gravamen, o sea que yo no me tengo que matricular como industria y comercio y nunca presentaré una declaración porque todas las actividades de prohibido gravamen no se consideran gravadas, entonces ni siquiera presento la declaración de industria y comercio. Son las de productos nacionales. ¿Por qué? Porque yo puedo traer un producto, por decir algo, de Ecuador y comercializarlo y pasarlo a Venezuela. Entonces, por eso me hacen como esa separación, que yo puedo exportar un producto que no haya sido producido en Colombia o lo compré en la China y lo exporto para Venezuela, entonces no es producción nacional, y es de prohibido gravamen las que yo hago de producción nacional, o sea que esas automáticamente, si yo solamente hago exportación de productos nacionales, pues no tendré ni siquiera que pagar industria y comercio y no tendré ni siquiera que declarar ¿cómo se llama? Declarar el impuesto de industria y comercio. La otra es la explotación de minas y canteras diferentes a las de sal, esmeralda y materiales preciosos, pues ahí está esa particularidad. ¿Cómo se llama? Esas dos particularidades, pues, de cuáles son las que se excluyen. Las otras estarían grabadas con el impuesto de industria y comercio. Establecimientos educativos públicos, sindicatos, partidos políticos, a todos los que reciben esas instituciones no pagan industria y comercio. Hospitales públicos adscritos o vinculados al Sistema Nacional de Salud, entidades culturales, deportivas o de beneficencia. Aquí en este tema los hospitales hay que hacer una particularidad. Recuerden que la ley 14 es del 84, entonces en el 84 hablamos era de los hospitales públicos adscritos al Sistema Nacional de Salud, o sea, todo lo que era público. Todos los hospitales privados pagaban industria y comercio, pero cuando salió la ley 100 de 1993, la ley 100 de 1990, la de 1990 declaró una cosa que se llama el Sistema de Seguridad en Salud, o sea que ya abrimos todo el sistema, no solamente los hospitales públicos, sino todo lo que implica servicio de salud, simplemente es que estén obviamente adscritos digamos, a la generación o protección de la salud humana. Si estamos hablando de cirugías estéticas, pagarían impuesto de industria y comercio. Entonces aquí incluyeron a todos, ya no es solamente los públicos, sino también los privados, todo que se incluyen las EPS, se incluyen las IPS, todo el sistema de seguridad social en salud, que ya está dado por la ley 100 del 90. Asociaciones de profesores o agremiaciones sin ánimo de lucro, aquí hay que hacer esa claridad, tiene que tener esa particularidad sin ánimo de lucro, o sea que si generamos una asociación de profesionales o una agremiación que no tenga esa particularidad de sin ánimo de lucro, automáticamente pagarían el impuesto de industria y comercio. Y por último, la primera etapa de transformación en predios rurales de actividades agropecuarias de sectores industriales de transformación
pasó por elemental que sea. O sea que si yo tengo una etapa donde no haya transformación, por decir algo, yo puedo empacar papas al vacío, puedo empacar yuca al vacío, entonces automáticamente como no le estoy haciendo una transformación, también estaría excluida del impuesto de industria y comercio, porque entonces usted me dirá, y el primer punto que vimos, el tema de la producción agropecuaria, pues ahí es que se venda en las condiciones en las que sale. Entonces, yo cojo la papa de la tierra y simplemente lo que hago es que hago la comercialización como papa, y aquí lo que puedo hacer es que la puedo llevar a una conserva o la puedo llevar a un empaque al vacío para que tenga una mayor durabilidad. Ahí no le estoy haciendo ningún tipo de transformación y lo que hago es que ese también sería excluido del impuesto de industria y comercio. Y por último, pues hacer, digamos, énfasis en el tema de las tarifas de este comercio o lo que nosotros conocemos como el rango de tarifas, porque para industria y comercio se dieron varias tarifas. Para lo que corresponde a las industriales, a las actividades industriales, va entre el 2 y el 7 por mil. Y para las actividades comerciales y de servicios está dado entre el 2 y el 10 por mil. Aquí en esto nosotros podemos hacer también planeación tributaria, como decíamos ahora, también desde esta parte de los impuestos territoriales también podemos hacer dicha planeación. Si quieren, la próxima sesión pues lo abordamos y lo trabajamos un poquitico más frente al tema de la planeación de cómo lo podríamos hacer. Y por último, dentro de este tema de industria y comercio, el de avisos y tableros. El de avisos y tableros tiene, pues, digamos, dos conceptos puntuales. Es que se cobra el 15 por mil sobre el impuesto de industria y comercio que se haya generado. ¿Qué quiere decir esto? Que si en un momento dado mi generación de industria y comercio es cero, entonces automáticamente yo lo que hago es que ya no pago el impuesto de industria y comercio, sino que no tengo tarifa de aviso y tablero a pesar de que tenga el aviso o el tablero publicado. Caso puntual, poniendo el ejemplo, actividades de prohibido gravamen, lo que decíamos ahora, las EPS o IPS o los hospitales. Entonces uno va y mira la clínica X, tiene el aviso súper grande, sabemos cómo está ubicada, pero como desarrolla una actividad de prohibido gravamen, no hay impuesto de industria y comercio, o sea, el impuesto de industria y comercio es cero, a pesar de que tiene un aviso, no tendría que pagar el impuesto de aviso y tablero. ¿Por qué? Porque se carga o recae sobre la generación de dicho impuesto. Digamos que en este tema de avisos y tableros siempre tiene que tener una particularidad, y es que la dimensión del aviso nunca podrá superar el tamaño de 8 metros cuadrados. Si supera el tamaño de 8 metros cuadrados, entonces ya nosotros no pagaríamos industria y comercio, no pagaríamos el impuesto de avisos y tableros, sino que pasaríamos a otra que se llama el impuesto de publicidad exterior. Entonces, digamos que uno siempre tiene que tener como esa condición o ese recatamiento de que no vaya a superar los 8 metros cuadrados. También digamos que dentro de del hecho generador, nosotros decimos que la manifestación externa de la materia imponible en el impuesto de aviso y tablero, que está dada por la colocación efectiva de avisos y tableros. Por decir algo, en el tema de la colocación de avisos siempre se tiene la particularidad es que para poder que se tipifique que se esté dando el hecho generador, es que yo esté demostrando que con ese aviso estoy anunciando que se está realizando una actividad comercial. Se excluye del aviso y tablero cuando yo estoy colocando algunos avisos sobre marcas comerciales. Ejemplo, si yo tengo una tienda y coloco un aviso que diga Alpina, yo con solo tener el aviso que diga Alpina no estoy identificando que yo estoy realizando una actividad comercial. Entonces vamos a poner el caso que a veces planteamos desde algunas actividades que ustedes encuentran en sus barrios, aquellas casas en las que usted saca una visita y dice venta de minutos de Concel, Movistar y Tigo. Esa persona con ese aviso de venta de minutos, Movistar, Tigo y Concel está informando que se está desarrollando una actividad comercial. Esa persona tendría que pagar avisos y tableros. ¿Qué pasa si yo pongo el aviso de Movistar, pongo el aviso de Concel y pongo el aviso de Tigo y no digo nada? Yo lo que estoy haciendo es que estoy haciendo una publicación de un logo comercial, y el solo hecho de hacer una publicación de un logo comercial no se tipifica el impuesto de avisos y tableros. Tiene que tener la determinación que yo pueda identificar que se está realizando una actividad comercial. Para que tengan pues como presente ese tema con avisos y tableros. Y lo otro es que se tiene, digamos, identificado que la colocación del aviso y tablero es que esté dado en una vía pública o de alto tráfico para que las personas lo puedan ver.
caso puntual de los avisos y tableros que se tienen dado en los centros comerciales. Si usted tiene un aviso al ingresar al centro comercial y dice hacia la derecha queda el local El Buen Gusto, usted automáticamente ese se tipifica como aviso y tablero porque está dentro de un uso de uso público y de alto afluente, porque todo el mundo cuando entra al centro comercial tiene que pasar por ese lado. No se tiene identificado como aviso y tablero cuando usted llega, por decir algo, a algunos edificios de oficinas, que usted llega a la recepción del edificio y encuentra oficina 101, empresa El Buen Gusto, oficina 115, fabricato, oficina 130, con concreto. Ese letrerito que está dado en esa recepción, eso no se considera un aviso y tablero, porque eso simplemente es la nomenclatura de la información de la oficina donde está ubicado el establecimiento. O para que tengamos pues como presente ese tema del impuesto de avisos y tableros, pues que es más sencillito, pero que tiene algunas particularidades para trabajar. Muchachos, dudas, inquietudes. Todas. Todas, profe, todas. No, está bien, profe. Bueno, entonces, si quiere, dejemos hasta acá el día de hoy, pues con esos tres conceptos y el sábado entonces continuamos con el tema de renta y CRE. Y de todas maneras, pues si de pronto les quedó pendiente algún documento o algún concepto por abarcar, pues el sábado también resolvemos alguna duda antes de enfrentarnos al examen. Elber iba a hacer una pregunta. No, profe, no, ya. Esa fue la que hicimos al inicio. Estaba ahí en el chat, pero no, ya está todo bien, profe. Ah, bueno, listo. Dale. Listo, muchachos. Entonces nos vemos el sábado pues a las 3:30 para que nos podamos conectar y trabajar el impuesto de renta y CRE y adicionalmente pues como las dudas que ustedes puedan tener adicionales. Profe, misericordia con esos exámenes, profe. Esos exámenes del 35%, eso es una cosa de locos. Y faltan 2. Y estamos terminando el trabajo de grado, profe. Apelamos a su sentido de solidaridad con el profesional. Hágale que yo reviso el tema pues de la cantidad de preguntas pues para el tiempo que se va a trabajar. Dale, profe. Que pase buena noche. Muchas gracias Listo. por la sección. Igualmente, muchachos, una feliz noche.